Lo siento mucho. Mi español es muy limitado. Así que, por favor, utilicen los cascos y el canal número 2. Perfecto. Me voy a dirigir a ustedes hoy para hablarles sobre las heridas y en particular de los biofilms. Voy a intentar explicarles en palabras sencillas y básicas para que todos puedan entender perfectamente lo que digo. Se trata de un tema complicado, pero mi objetivo es hacerlo sencillo. Y si creéis que es fácil de seguir, entonces esto quiere decir que haber hecho las cosas bien. Hablamos, por tanto, de los biofilms y en particular el papel que tienen en el proceso de la cicatrización. Es un tema muy frecuente. En prácticamente cualquier congreso al que puedo ir habitualmente hay personas que hablan sobre el tema del biofilm y generalmente esto me genera una confusión bastante grande. Parece que los biofilms se describen como algo novedoso, pero sin embargo no es un desafío novedoso. Si les digo la verdad, han estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Las bacterias son la forma más antigua con vida dentro de la Tierra. Se formaron prácticamente después de la condensación del agua en la superficie de la Tierra. Y cuando comenzó a formarse esta vida orgánica, y con el proceso de la transformación de nuestra atmósfera que creció en su contenido en oxígeno, las bacterias se fueron organizando en la forma de biofilms para poder protegerse de la función oxidativa del oxígeno. Es decir, el biofilm es probablemente la primera forma organizada de vida que existió en la Tierra y que ha estado con nosotros durante más de 3,5 miles de millones de años. Es decir, comparativamente con los seres humanos, es mucho más. Bien. ¿Cómo evolucionó el biofilm y en qué momento se originó? Más allá del proceso de evolución, el proceso fundamental era la protección de las bacterias de entornos demasiado agresivos o peligrosos. El ejemplo perfecto de ellos es el que les muestro aquí en la imagen. Se trata concretamente de las fosas que se encuentran en las zonas abisales de nuestros océanos, donde hay fenómenos volcánicos. El agua tiene un alto nivel de contenido en sal y al mismo tiempo se encuentra a una temperatura muy baja. Pero de estos lugares surgen agentes químicos y también un vapor a alta presión. Pero además, dentro de esta zona de emisión de vapores, tenemos una serie de colonias de bacterias que viven perfectamente bien porque han constituido un biofilm, una forma que les permite protegerse y que les permite proteger en entornos muy agresivos, prácticamente en cualquier lugar. Lo que permite, por tanto, la supervivencia es la capacidad que tienen las bacterias y que han desarrollado para excretar, es decir, para producir una serie de sustancias poliméricas extracelulares, lo que llamamos EPS. Es una forma de limo, un gel que las protege. Y esta forma de sustancia polimérica extracelular o EPS genera lo que conocemos como un biofilm. Es decir, el biofilm ha sido algo que ha estado con nosotros durante toda la historia de la Tierra. Y se trata, por tanto, de la forma más natural de vida para las bacterias. En torno al 99,9% de las bacterias que existen en la Tierra se encuentran siempre constituidas en una colonia de biofilm. Generalmente se encuentran adheridas a algún tipo de superficie, porque a todo el mundo, a las personas también nos gusta tener una tierra sobre la que asentar nuestros pies. Lo mismo ocurre exactamente con las bacterias que necesitan, por tanto, una matriz a la que adherirse. En un reciente estudio desarrollado por un instituto de los Estados Unidos se llegó a la conclusión de que hasta el 80% de las infecciones en los humanos, es decir, prácticamente todas, tienen que ver directamente con la formación de un biofilm. Es decir, es algo que ha estado con nosotros durante mucho tiempo, que es muy común y que tenemos que entender perfectamente para la mejor gestión de estas heridas. El problema es que hace unos 40 años aproximadamente fue el primer momento en el que se descubrió propiamente lo que es un biofilm y en qué consistía. Había un científico que estaba de vacaciones y se encontraba en un lugar en las montañas con unos arroyos y el agua que ahí estaba era prácticamente estéril. ¿Pero qué ocurrió? Evidentemente era un microbiólogo, así que lo que hizo fue tomar una serie de muestras de las rocas de la superficie en esta zona alpina y lo que pensaba que eran plantas, en realidad no eran plantas, sino formaciones de colonias bacterianas que estaban viviendo dentro de un limo.
Y esta es la definición que utilizamos a día de hoy. Así que cuando pudo volver al laboratorio para poder investigar, prácticamente en cualquier lugar encontraba muestras y ejemplos de biofilm. Por ejemplo, en una tubería atascada, evidentemente también con un cabezal de ducha atascado, muy sucio, todos lo conocemos perfectamente, este tipo de limo tan desagradable. Evidentemente también la estructura dental. La placa dental es otra forma en la que odontología definimos el biofilm que se forma sobre los dientes. Es decir, lo encontramos en cualquier lugar. Vamos a hablar ahora de lo que es un biofilm desde el punto de vista médico. Aquí tenemos unas pseudomonas que directamente fueron extraídas del pulmón de un paciente aquejado de fibrosis cística. Una persona con fibrosis cística tiene un problema genético que no permite luchar activamente contra la formación de este tipo de colonias de bacterias, y este tipo de limo, este tipo de gel se forma en los pulmones de estas personas que tienen grandes dificultades respiratorias. Esta es la sensación que se puede obtener de la estructura que forman dentro del pulmón. Las pseudomonas generan una estructura realmente bastante gelificada y que se adhiere claramente a la superficie, y aquí hay millones, incluso miles de millones de bacterias dentro de esta formación gelificada, esta especie de limo. Pero no es tan sencillo como podría parecer. Las bacterias no siempre se encuentran en forma de biofilm. De manera típica, cuando se diseminan, lo hacen de la manera en que más o menos lo conocemos dentro del laboratorio, es decir, las bacterias llamadas planctónicas, es decir, bacterias independientes que tienen la capacidad de flotar en un medio determinado. En este estado se pueden multiplicar rápidamente, pueden tener una vida más rápida, por decirlo de alguna manera. Esto sería la fase de supervivencia y de colonización. Típicamente llegan a una superficie, y algunas descripciones pueden ser desagradables. Puede ser pues, la saliva de vuestra boca, puede ser un charco de orina, o puede ser cualquier tipo de secreción de una herida. Llegan a la superficie, por tanto, segregan una serie de proteínas que permiten la adherencia a la superficie y comienzan a multiplicarse, y se multiplican a gran velocidad. También emiten una serie de señales que permiten la adherencia de nuevos tipos de bacterias y la formación de colonias más complejas, y estas pequeñas colonias que conforman no son visibles a simple vista, es decir, evidentemente tienen un tamaño microscópico que no se permiten a simple vista, pero si las condiciones de vida son las adecuadas para la bacteria, conforman colonias cada vez más grandes, pero siempre varía. Depende del entorno circundante y depende también evidentemente del tipo de bacteria del que hablemos. Si no hay ningún tipo de elemento que las moleste, pueden vivir durante mucho tiempo de esta manera. Se trata del estado normal. Lo único que hacen es básicamente seguir con sus ciclos de vida habituales. No obstante, existen un continuo proceso de secreción de diferentes tipos de sustancias para la búsqueda de nuevos tipos de lugares donde desarrollar colonias. Puede ser en pequeños fragmentos de biofilm, pero también puede ser de forma en individuos independientes. Esta secreción de diferentes tipos de sustancias puede alterarse en el caso de que haya algún tipo de elemento amenazante. Por ejemplo, no hay alimento o hay un agente que lleve a que las bacterias entren en modo de supervivencia y comiencen a diseminarse. Esto es una reflexión interesante porque nosotros tratamos las heridas todo el rato e intentamos curarlos de manera continuada. Por tanto, si no eliminamos el biofilm y no incorporamos algún elemento de amenaza a las bacterias, a lo mejor estamos haciendo que el problema sea todavía peor, porque es bastante probable que las bacterias sigan diseminándose. Si esta fuera la superficie de una herida, por ejemplo, la diseminación de las bacterias podría llevar a la colonización de otras formas del cuerpo en lugar de salir del cuerpo que están colonizando, y esto lleva a lo que sería una infección en estado agudo. Se trata, por tanto, de una reflexión importante, es decir, a través de nuestras acciones de gestión o curación de heridas podemos acrecentar el problema. Vamos a hablar, por tanto, ahora de algunas muestras directamente tomadas de biofilm en las heridas. Es un estudio realizado en los Estados Unidos donde tenemos estos barridos realizados con un microscopio electrónico que nos dan una sensación de cuál es la escala, más o menos. Estamos hablando aquí de la millonésima parte de un metro, no sé si eso es cuantificable, es decir, una
aparte 2000 veces más pequeña que un milímetro, y el milímetro es la marca más pequeña que tenemos en una regla, es algo 2000 veces más pequeño, con lo cual se trata de algo que no podemos apreciar a simple vista. Sin embargo, cuando lo observamos a través de un microscopio, podemos encontrar una enorme cantidad de bacterias y cómo desarrollan su vida en gran proximidad, en grandes números y muy cerca las unas de las otras. Y hay diferentes tipos, como se puede observar. Estas más pequeñas viven con este tipo de, por ejemplo, bacterias de mayor tamaño, como pueden ser estos pseudococos. Aquí hay otras bacterias que, por ejemplo, tienen otras formas. Esto es un streptococo, sin ninguna duda, y esto evidentemente corresponde a una pseudomona. Son bacterias que pueden coexistir sin ningún tipo de problema las unas junto a las otras. Este es el aspecto, por tanto, microscópico, que nos permite apreciar con más detalle, porque lo que hace el microscopio electrónico es eliminar el agua dentro de esta superficie polimérica, esa EPMS, y esto permite, por tanto, obtener una imagen mucho más precisa de las bacterias, eliminando esta superficie acuosa que las protege en el biofilm. Estas son heridas reales, biopsias tomadas directamente de estas, y como vimos en la fibrosis cística, en dos heridas, en las biopsias que realizamos encontramos múltiples especies bacterianas, no solamente pseudomonas como en el caso de la fibrosis cística. Siempre se trata de colonias mixtas. Hablo de ello porque esto es bastante importante. Las bacterias trabajan conjuntamente dentro del biofilm, generando colonias, una comunidad que coopera activamente y colabora para la supervivencia. Y esta colaboración se observa muy claramente en este caso. Este es un colega, Phil Bowler, que es un microbiólogo clínico. En esta placa ha colocado Staphylococcus aureus, que es un mecanismo aerobio, es decir, que crece sin dificultad en la presencia de oxígeno, y ha desarrollado esta colonia. Pero por encima de ello, ha hecho una serie de incisiones para la introducción de un mecanismo de reproducción anaeróbico en el ámbito bacteriano, que es el de Prevotella loeschii. Se trata, por tanto, de una demostración clara de que puede haber una sinergia entre estos, es decir, cuanto más cerca está la Prevotella del estafilococo, hay mayor facilidad de crecimiento y desarrollo, lo cual implica que evidentemente la Prevotella se está alimentando de los residuos generados por el estafilococo, es decir, están colaborando y alimentándose los unos de los otros, es decir, bacterias aeróbicas y anaeróbicas son capaces de vivir en una sinergia. Volvamos, por tanto, a esta sustancia protectora, que es la sustancia polimérica extracelular, EPS, y vamos a preguntarnos en qué consiste. Sabemos que EPS fundamentalmente es una sustancia compuesta por agua. El agua es esencial para el desarrollo y el crecimiento de las bacterias. Dentro del agua encontramos las células bacterianas que viven sin dificultad y sin amenaza, y además también encontramos en el entorno acuoso las enzimas que ellos producen para la digestión de los alimentos, y también evidentemente los productos que secretan como residuos, es decir, toxinas. Se trata de un entorno un poco tóxico. Existen enzimas proteolíticas y existen también toxinas. Por tanto, las bacterias dentro del biofilm, si fueran retiradas de este biofilm, llevarían, por tanto, que el EPS sería todavía una sustancia de carácter tóxico, y aquello que da la estructura adecuada y la forma, digamos, gelificada, lo que hace que sea una sustancia que se pueda adherar a la superficie, es gracias a unas sustancias llamadas polisacáridos. Estos polisacáridos son azúcares bastante simples en estructura molecular, y en los biofilms bacterianos los encontramos como algo bastante similar a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las algas marinas, es decir, son sustancias relativamente sencillas. Estos polisacáridos tienen la capacidad de generar esta estructura tipo gel o como un limo, a través también de la presencia de una serie de iones metálicos, como por ejemplo el calcio, el magnesio y el hierro. Y todas estas sustancias, como evidentemente se encuentran en el suero humano,
y por tanto son fáciles también de encontrar en los exudados de las heridas. Es decir, las sustancias necesarias para la constitución de esta estructura tipo gel, que se adhiera claramente a una superficie, pueden ser directamente proporcionadas por el organismo que han colonizado las bacterias. ¿Cuáles son las funciones de esta sustancia extracelular, de EPS? Lo voy a intentar hacer de una manera sencilla y visual. La función es fundamentalmente en una colonia multibacteriana, donde hay diferentes partes y colonias dentro del biofilm. Lo que hace el EPS, por tanto, es mantener una cohesión, mantener a todas las bacterias juntas. Al mismo tiempo, también permite la adherencia del EPS a la superficie colonizada. Por otro lado, también permite la generación de un entorno dentro de esta burbuja protegida que es perfecto para el crecimiento bacteriano y para el desarrollo de las funciones vitales de la bacteria. Es decir, es un reservorio de agua, de alimento, de nutrientes, con un pH adecuado. Y al mismo tiempo también permite el intercambio gaseoso con el entorno circundante, generando un entorno perfecto para el desarrollo bacteriano. Más importante, lo que respecta a nosotros, ¿qué más hace en este mecanismo de protección de las bacterias? Se trata de una barrera física. En nuestro sistema inmunológico genera una serie de agentes químicos que actúan como sustancias antisépticas. Aplicamos también antisépticos tópicos o podemos aplicar también antibióticos sistémicos para intentar gestionar el crecimiento y desarrollo de las bacterias y eliminarlas completamente. Pero el problema es que si estas sustancias no entran en contacto con la superficie de las bacterias, van a ser muy poco eficaces. Y lo que hace la EPS es precisamente eso, proteger a las bacterias generando una especie de escudo. Otra cuestión interesante también es que el EPS permite otro tipo de actividad, dado que se trata de una especie de burbuja, un entorno protegido y existe por tanto un entorno acuoso. Lo que permite es la comunicación eficaz entre los diferentes agentes de colonización. Las bacterias generalmente pensamos que son estructuras unicelulares un poco absurdas, pero sin embargo son más complejas y que hablan un lenguaje químico expresado a través de sustancias que se pueden leer a través de sus membranas y que permite también una comunicación con las bacterias circundantes. Es un medio, por tanto, que permite una conversación, entre comillas, entre las bacterias. Es además un medio también que permite el intercambio de información genética y la importancia de ello es algo que desarrollaré en más detalle un poco más adelante. Volvamos, por tanto, a un biofilm bacteriano. Esto fue desarrollado por un estudiante de doctorado que actualmente ya trabaja como profesor en la universidad. Esta técnica de visualización se denomina FISH, es decir, es la hibridización fluorescente in situ. Es un mecanismo de tensión que permite la visualización de diferentes sustancias que se pueden visualizar a través de la utilización de fluorescencia. Aquí, por tanto, tenemos una biopsia de una herida real. Estas son células epiteliales. Aquí tenemos los núcleos de estas células y después tenemos el entorno celular circundante. Y aquí en la superficie observamos estas sustancias más brillantes que tienen color rosado y rojizo que corresponden a millones o miles de millones de bacterias. Y en esta zona que parece una especie de nebulosa verde tenemos EPS. Por tanto, el desafío fundamental es la EPS. La EPS protege a las bacterias de nuestro propio sistema inmunológico de los antibióticos y los antisépticos que podamos emplear en el tratamiento de la herida. Porque contiene gran cantidad de toxinas, contiene gran cantidad de proteínas y aparte provoca un efecto irritante sobre la superficie, con lo cual genera información continua que al mismo tiempo permite el desarrollo de las bacterias. Hay algunas cuestiones importantes en la diapositiva que tienen que ver con lo que les estoy comunicando ahora, es decir, dentro del biofilm las bacterias están protegidas y hay ejemplos en los que, por ejemplo, tenemos que emplear hasta 100
100 veces más agentes químicos o antisépticos mucho más concentrados o fuertes para poder conseguir eficacia en correlación al efecto sobre las especies en estado planctónico, es decir, individuales. Pero al mismo tiempo, cuando estas bacterias intercambian información dentro del biofilm, esto permite el desarrollo de una resistencia genética que se comunica de manera fácil y rápida. La probabilidad de que se desarrolle resistencia genética, lo cual implica evidentemente también una resistencia a antibióticos, es mucho más elevada, hasta 800 veces más elevada en el caso de la aparición de un biofilm sobre una herida. Es decir, el biofilm es algo malo. ¿Y cuál es la escala de problema del que estamos hablando? ¿Cuál es la magnitud? Bueno, evidentemente se trata de las heridas de carácter crónico. En estudios desarrollados recientemente, publicadas por un cirujano australiano, intentando investigar los datos provenientes de diferentes estudios y datos fiables, llegó a la conclusión de que en un 78,2% de las heridas crónicas estudiadas había existencia verificada de biofilm. En el 22% restante, o bien no había biofilm, o por el contrario, no tenían certeza absoluta de la presencia del biofilm. Estamos hablando de biopsias muy pequeñas tomadas con una aguja, con lo cual evidentemente existe también una posibilidad de encontrar o no encontrar el biofilm. No obstante, sabemos que la mayor parte de las heridas crónicas siempre contienen biofilm. Bueno, el biofilm se constituye sobre las heridas porque nuestro propio sistema inmune está saturado. Esto puede ocurrir porque, por ejemplo, el tejido herido está muy contaminado por un agente bacteriano. Puede ser que haya tejido necrotizado, que evidentemente también permite el desarrollo de bacterias, o puede ser el caso de que haya algún tipo de problema sistémico en el paciente, como una inmunodepresión. Puede ser que también el paciente tenga un problema sistémico como diabetes, puede que tenga sobrepeso, puede ser que haya tabaquismo. Todos estos factores son factores que llevan al desarrollo de biofilm. Pero también existen en ocasiones problemas con el propio suministro sanguíneo, con el flujo sanguíneo. Si el tejido está isquémico, evidentemente hay más dificultad de acceso de los agentes de nuestro sistema inmunológico y, por tanto, una mayor probabilidad de desarrollo de biofilm. Estamos navegando en un océano de bacterias, no hay duda, están en el aire que respiramos, están en las superficies que tocamos, están en mi mano, están en todas partes, se encuentran en cualquier lugar, es absolutamente inevitable. Vivimos en un entorno en el que es imposible evitar la contaminación bacteriana, pero si estas condiciones que estamos hablando están presentes, lo que podemos observar es que el paciente va a desarrollar un biofilm. Y esto es algo prácticamente inevitable, y una vez que se conforma este biofilm resulta muy difícil de eliminar. El biofilm genera una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria genera un exudado. Es decir, el biofilm evidentemente también es una causa de un exudado más frecuente o habitual, y al mismo tiempo también es una fuente de bacterias que puedan acceder al flujo sanguíneo y causando por tanto con ello la diseminación de infecciones u otros procesos. Echemos un vistazo a la evidencia científica existente. Evidentemente el biofilm existe, generan la aparición de heridas crónicas. Esto fue un trabajo desarrollado por Walker. Su trabajo es de gran interés. Si buscan el nombre del Dr. Walker encontrarán que se trata de un trabajo muy bien realizado y lleno de evidencia científica. Desarrolló un estudio sobre un modelo animal generando una herida aguda sobre un animal. Intentó, por tanto, desbridar en la medida de lo posible esta herida. La herida se estaba poco a poco curando, pero en unos pocos días generó un biofilm. Esta era la evidencia indudable del hecho de que las bacterias generan la formación de un biofilm. Otro grupo de investigación de la Universidad Northwestern en Chicago, concretamente el grupo del Dr. Musto, ha producido modelos excelentes con pruebas indudables del hecho de que el biofilm retrasa el proceso de curación. En el modelo pueden tener una herida normal donde realizan una punción para tomar una biopsia,
Pero sin embargo, en un animal saludable, la herida se cura rápidamente. No obstante, si inoculan una gran cantidad de bacterias planctónicas en la herida, que son aquellas que evidentemente tienen capacidad de invasión y generar infecciones, se genera una infección y existe una respuesta inflamatoria que generan esta purulencia, eritema, es decir, una infección sistémica. Pero si al mismo tiempo son capaces de controlar las bacterias y alientan la formación del biofilm a través de la eliminación de las bacterias planctónicas con antibióticos y antisépticos administrados directamente al animal, generan un biofilm constante que impide la curación de estas heridas. Es decir, están en un proceso de inflamación, no se empeoran, no generan ningún proceso más grave, pero sin embargo, si se elimina este biofilm a través de un procedimiento quirúrgico o a través de cualquier tipo de proceso de despidadamiento, probablemente la herida se curará. No obstante, si es el caso, seguirá ahí. Esto es parte del trabajo que desarrollaron. Aquí tenemos una sección cruzada de la herida, aquí tenemos el cartílago. Podemos identificar también en los tejidos del proceso de curación, como el tejido de granulación, y aquí observamos directamente el punto de la formación de biofilm en el que tomamos la biopsia. Y al tomar una biopsia de esta herida, en este punto concreto, encontramos esta imagen. En el microscopio electrónico aquí tenemos estas zonas un poco más densas que corresponden al biofilm, es decir, la formación de millones de bacterias. Y junto a esta zona tenemos a los neutrófilos, es decir, son nuestras células del sistema inmune, cuya función sería la eliminación de las bacterias. Por tanto, les atrae la bacteria como organismo ajeno, pero sin embargo no son eficaces en la eliminación de estas bacterias porque la EPS las protege. Y aún a pesar de la presencia de neutrófilos como agentes de defensa y capaces de generar agentes químicos, el problema es que no tienen la capacidad de atacar a las bacterias debido al biofilm. Nuestro propio sistema inmune al mismo tiempo está generando también una irritación a través de la producción de agentes mediadores de la respuesta inmune. El biofilm está ahí y esto genera una inflamación crónica que impide la curación de la herida. Pero es un modelo muy interesante que voy a desarrollar un poco más de detalle a continuación. Aquí tenemos las opiniones actualmente publicadas en la literatura médica. El Dr. Walker trabaja en Texas, pero también realiza investigación científica más allá de su propia práctica clínica. Ha estado trabajando sobre todo en diferentes líneas celulares e intentar examinar el funcionamiento a nivel celular de estas colonias bacterianas y ha llegado a una serie de conclusiones muy interesantes. Ha llegado a la conclusión de que los biofilms generan infecciones crónicas y además de ello, en las discusiones generadas al efecto y compartidas con sus compañeros de trabajo, ha llegado a la conclusión de que ciertamente el biofilm es o podría definirse como una infección crónica. Y ha intentado mostrar los mecanismos de cómo ocurre este tipo de fenómeno. Es decir, hay bacterias que están en torno a las células, en la zona del biofilm, y dentro de ese biofilm establece un comportamiento divergente dentro del tejido circundante, inyectando una serie de sustancias químicas que pueden generar unas mayores cantidades de tejido de granulación, pueden generar también esfacelo y pueden generar al mismo tiempo un entorno protector para las bacterias. Es algo importante tener en cuenta. Es decir, hay bacterias que están generando una serie de respuestas que modifican el entorno y al mismo tiempo hay una inflamación crónica como resultado de la producción de sustancias tóxicas irritantes de nuestro propio sistema inmune y de las bacterias. Y esto impide la curación de la herida mientras tengamos la presencia del biofilm. En la práctica clínica, ¿cómo se puede identificar la presencia de un biofilm? Bueno, existen múltiples ejemplos aquí en los que podemos sospechar la presencia de biofilm. Pseudomonas. Las pseudomonas generan este tipo de sustancia limosa, de un color verdoso. A veces también genera este tipo de pequeñas láminas que son fáciles de eliminar o de desbridar. Pero hay otras ocasiones en las que no estamos seguros. Es decir, ¿es esfacelo o se trata de un biofilm? Hace falta tener certeza y esto se puede hacer a través de un test muy sencillo de verificación clínica. Vamos a intentar comparar el biofilm
con el esfacelo para intentar determinar qué es qué. El biofilm es un tejido bacteriano vivo. El esfacelo, por el contrario, es material celular muerto de nuestro propio organismo. El biofilm es, por tanto, viable, mientras el esfacelo no lo es. El biofilm contiene una enorme cantidad de sustancias, pero aquello que lo hace único es la presencia de polisacáridos. Esto resulta interesante porque uno de los métodos que a menudo se emplea, al menos en la práctica clínica americana, es un desbridamiento utilizando enzimas protolíticas para así limpiar la presencia de proteínas. Sin embargo, no hay proteínas en este caso, sino polisacáridos. Y cuando vemos que las enzimas que tienen la función de hidrolizar las proteínas no realizan su función adecuadamente, es que hay polisacáridos, es un biofilm. Las células epiteliales también al mismo tiempo tienen un proceso lento de recuperación y por tanto la formación de esfacelo también es lenta. Sin embargo, el biofilm se produce muy rápidamente. Volviendo al ejemplo clásico, que es el de los dientes. Realizamos el desbridamiento de nuestros dientes todos los días a través de la limpieza. Si están limpios y brillantes, no hay presencia bacteriana masiva. Sin embargo, si no nos limpiamos adecuadamente, probablemente sentimos como una especie de aspereza sobre nuestros dientes. Y a la mañana siguiente, la sensación es realmente desagradable. Esta sensación desagradable es la formación del biofilm sobre nuestra placa dental. Es decir, el biofilm se forma rápidamente si no hacemos una acción de desbridamiento de limpieza inmediata. Por tanto, el biofilm y el esfacelo pueden tener una apariencia semejante, pero sin embargo sus contenidos son diferentes. El biofilm genera esfacelo, es decir, tejido muerto, y es probable que el esfacelo también genere biofilm, tenga cierta presencia de biofilm, y a veces es difícil diferenciar uno al otro porque están cohabitando en la misma herida. Pero sin embargo un colega, el doctor Metcalf, lo llevó un poco más allá y llegó a la conclusión de que tenemos gran cantidad de información que podemos obtener de la práctica clínica cotidiana, y lo que hizo fue formular 6 preguntas de datos clínicos que podemos tener a través de la observación cotidiana y con ello determinar por tanto si se trata o no de biofilm o por el contrario de esfacelo, o incluso la presencia de bacterias planctónicas. Vamos a echar un vistazo a estas preguntas para entender cómo funciona. Desafortunadamente no es español, así que no puedo leer de la diapositiva. Y tampoco tengo gafas, pero bueno, vamos a intentarlo. Primera pregunta. ¿El material es fácil de eliminar de la herida de manera traumática? Si la respuesta es sí, probablemente es biofilm. La pregunta del desbridamiento enzimático, si responde adecuadamente a la actividad de enzimas que tenga la capacidad de hidrolizar proteínas. Si la respuesta es no, es que no hay presencia de proteínas, con lo cual probablemente se trate de biofilm. Y por último tenemos una pregunta sobre la reproducción. Si esta herida es observada, digamos, 3 o 4 días después o incluso después de una semana, si ha regresado este material, y la respuesta es sí, lo más probable es que se trate de biofilm. La cuarta pregunta tiene que ver con el tratamiento aplicado. Si la herida no responde adecuadamente a antibióticos tópicos o sistémicos, es decir, no hay una alteración verificable claramente, esto es una pista clara. Si no responde tampoco con los antisépticos tópicos, esto es otra prueba clara. Pero si responde bien, en el caso de que utilicemos desbridamiento, limpieza y posteriormente de manera muy eficaz antisépticos, entonces si la respuesta ocurre en ese momento es que probablemente se trata de un biofilm porque hemos desbridado previamente. Este algoritmo, por tanto, nos permitirá identificar claramente y convencer a nuestros colegas también de que el biofilm es un problema y que hay que tratarlo de manera eficaz y concreta. Volvamos, por tanto, a la clínica del Dr. Walker. Estos son todos casos de biofilm identificados utilizando un microscopio. Es tejido que se elimina fácilmente, sin ningún tipo de dificultad, que no está demasiado adherido a la matriz circundante. Cada uno de ellos es diferente en apariencia, el color del material y del exudado también es diferente, la consistencia también es diferente. Pero esto no es
particularmente sorprendente porque las bacterias son diferentes y generan exudados diferentes y al mismo tiempo también el sistema inmune del paciente es diferente. Pero aquí se observa materia, es una materia prácticamente masticable, por decirlo de alguna manera. Y lo que quería decir con ello es que la próxima vez que lo veamos, probablemente este biofilm se ha reproducido. El Dr. Walker recomienda claramente que haya un desbridamiento muy intensivo en el caso de que haya un paciente como este y desbridar una y otra vez para garantizar que el biofilm no se vuelva a formar. ¿Cuáles son los tratamientos actualmente disponibles? Evidentemente es intentar evitar que se forme el biofilm. Generalmente existe una serie de acciones que podemos emprender para evitar la formación del biofilm. El ejemplo perfecto es el de los dientes. Tenemos una higiene oral. El desbridamiento es a través del cepillado diario. O utilicemos algo que puede colaborar en el proceso de limpieza de los dientes, como por ejemplo pasta dentrífica. Podemos incluso utilizar sistemas un poco más eficaces, como por ejemplo el hilo dental, o agua a presión, o a lo mejor pues, un colutorio, o incluso algún tipo de cepillo dental que genere una vibración sónica. Es decir, todos son elementos que individualmente y combinados entre sí, evidentemente evitan los problemas en la formación del biofilm. Y de esto aprendemos claramente una lección que podemos aplicar en la práctica médica. Vamos a copiarlo. 20 minutos, bien. Le pedí que me lo dijera cuando me quedaban 20 minutos. En el tratamiento y gestión de las heridas, lo que hacemos en primer lugar es desbridar. Si es posible, eliminar todo lo que podamos de esta materia, de este biofilm. Entonces realizamos un desbridamiento utilizando, por ejemplo, Debrissoft. Aquí tenemos algunos productos comerciales que son eficaces en la eliminación de este biofilm. Este, por ejemplo, contiene enzimas proteolíticas, pero que no funcionan adecuadamente porque evidentemente no hay tanta presencia de agente hepático. Lo siguiente que hacemos es limpiar, es decir, si eliminamos el biofilm, lo más probable es que las bacterias entren dentro de este fenómeno de multiplicación y de colonización, porque están amenazadas por un agente externo. Y las bacterias planctónicas tienen que ser eliminadas, y para ello tenemos que utilizar un antiséptico, limpiar cuidadosamente. Y entre estos episodios de limpieza y desbridamiento, lo que necesitamos es utilizar un apósito que pueda impedir contaminación. Pero todavía mejor, más importante, un apósito que impida la generación de biofilm, o que al menos elimine el biofilm de manera automática cuando empiece a regenerarse. Evidentemente yo provengo del ámbito industrial. Trabajo en el ámbito industrial en el desarrollo de diferentes apósitos y les voy a dar ejemplos claros de mi propia investigación industrial, no con el objetivo de promocionar el producto, sino simplemente de hablar de mi experiencia como investigador industrial, dando ejemplos de qué tipo de sustancias son más adecuadas para el tratamiento y cómo podemos hacer una gestión más adecuada. Hemos publicado un libro de texto que habla de la mejor manera de producir un apósito antimicrobiano. Lo que tenemos que hacer por un lado es matar las bacterias y para hacerlo necesitamos, por tanto, un antiséptico tópico. No queremos antibióticos porque pueden generar resistencia y además no son muy eficaces en estos casos. Se trata además de la necesidad en este caso de un antiséptico de amplio espectro porque no conocemos exactamente qué tipo de bacterias están presentes en la herida, así que tenemos que intentar cubrir el máximo espectro de bacterias posibles. También tenemos que evidentemente retirar y eliminar la EPS que se conforma en el biofilm. El antiséptico solo puede funcionar adecuadamente si puede llegar a la pared celular de las bacterias, es decir, hace falta algo que resquebraje, rompa el EPS y que permite por tanto el acceso directo a las bacterias para eliminarlas. Por ello hace falta algún otro tipo de agente de limpieza que permita la eliminación de la EPS y que haga que la acción del antiséptico sea mucho más elevada. Y por último necesitamos una acción preventiva y para hacer eso lo hacemos a través de un tipo de apósito que sirva como barrera, generando al mismo tiempo un entorno que no sea adecuado para la regeneración del biofilm, eliminando por ejemplo la presencia de nutrientes.
es decir, un apósito absorbente, o por ejemplo también a través de la eliminación de los iones, como por ejemplo el calcio, el magnesio o el hierro, que permiten también la generación de la EPS, y la generación definitiva de un entorno que permita la curación más acelerada de la herida, estabilizando por tanto el proceso de curación. Todo ello combinado generaría el apósito perfecto. Voy a hablar de la plata como un ejemplo de un agente iónico presente en los apósitos, pero lo importante, como ya hemos dicho en los antisépticos, es que lleguen a las bacterias. Al elegir un antiséptico es muy importante que sea de amplio espectro, tiene que ser además seguro. Pero lo más importante es comprender que el antiséptico funciona de una manera determinada, y si no lo entendemos adecuadamente, entonces no podremos entender las otras funciones, como por ejemplo las funciones de prevención y de limpieza de la EPS, y garantizar que funcione de la mejor manera posible para que finalmente el antiséptico llegue a su objetivo, que es la bacteria. Por tanto, comprender el funcionamiento y el proceso de este antiséptico es lo más adecuado. Y la plata para mí es el ejemplo perfecto, porque he estado trabajando sobre este ion durante más de 20 años y sé que tiene un espectro muy amplio de acción. Comprendemos perfectamente cómo funciona y además tiene una función mucho más definida que otros antisépticos. Es particularmente eficaz porque la estructura circundante a las bacterias tiene una carga negativa, pero sin embargo el ion de la plata tiene una carga positiva y por tanto hay una atracción. Es decir, la bacteria atrae los iones positivos de la plata. Y al mismo tiempo, por tanto, esto ocurre en un entorno en células en las que no hay carga, por lo tanto no hay atracción. Esto quiere decir que la plata se va a adherir directamente a las bacterias y a su pared celular, que en este caso tiene una carga iónica negativa. Y esto permite, por tanto, la aparición de una serie de pequeñas perforaciones o orificios en la pared de la membrana que protege a las bacterias, y con ello la penetración de agentes que las eliminen o las maten o accedan a su ADN. Pero si esto no funciona, es imposible en el caso de que exista la EPS, que impida el acceso directo a las bacterias. Así que con toda esta información, con todas estas reflexiones, utilizando por tanto la plata como antiséptico, y sabiendo que necesitábamos un agente de limpieza que sea un surfactante en este caso, necesitaba también un agente antibiofilm, y para ello investigué la literatura científica existente, comprendiendo el funcionamiento y la estructura y composición de la EPS y sabiendo cómo se puede limpiar más eficazmente, e intentando tener en cuenta todas estas variables, llegué a la conclusión de que probablemente habría un apósito ideal, con una combinación adecuada de todos estos agentes y con una concentración correcta. Cuando hablamos, por tanto, de un agente de limpieza surfactante, hay diferentes clases, tienen diferentes cargas, es decir, pueden ser catiónicos, pueden ser antiónicos, y por tanto tienen diferentes tipos de usos. Por tanto, la combinación tiene que ser ciertamente bien pensada, porque si no puede haber cierta complejidad. También hay diferentes agentes antibiofilm, por ejemplo, enzimas, antiquelantes, puede haber diferentes tipos de sustancias naturales, y en lo que respecta al pH, puede tenderse a un pH más elevado, más bajo o neutro, y teniendo todo eso en cuenta, y sobre todo los diferentes tipos de variables, cada vez aumentamos la complejidad, llegando finalmente, antes de empezar a hacer cualquier tipo de experimentos sobre modelos animales o humanos, tenía en torno a 250.000 de opciones posibles. Después de múltiples años de trabajo, intentando por tanto evitar aquellos casos que no eran más seguros o que eran demasiado caros, después de, como ya he dicho, más o menos unos 2 años de trabajo en laboratorio y más de 10 personas trabajando de manera continua en laboratorio, llegamos a unos 60.000 tests realizados para poder determinar cuál era la mejor combinación de agentes, y encontramos una combinación que finalmente potenciaba la acción antimicrobiana de nuestro antiséptico, en este caso la plata, permitía la eliminación del biofilm y al mismo tiempo la no regeneración del mismo. De este estudio publicamos patentes siempre que fuera posible, de manera que esta información pueda ser utilizada por otros entes e instituciones. El siguiente requisito es demostrar que funciona. Como ya os he dicho, he llevado casi 2 años de trabajo en el laboratorio para simplemente hacer la ciencia necesaria para llegar a una conclusión, pero luego pasamos otros 2 años para generar el apósito perfecto y luego otros 3 años demostrando que el apósito funcionaba bien. Y esta es parte de la demostración del proceso
a través del cual verificamos el correcto funcionamiento del apósito. Un experimento desarrollado en la Universidad de Londres con múltiples estudiantes de doctorado que desarrollaron un sistema en el que generaban biofilm en un entorno protegido dentro de un matraz, y este matraz a su vez dentro de otro matraz, y dentro del sistema lo que hacía era medir la temperatura de una manera muy precisa, porque si hay cualquier cosa viva, esto evidentemente genera calor, es decir, el calor es siempre la manifestación de un agente vivo, y por tanto a través del sistema tenía la capacidad de ir añadiendo agentes individuales. Esto, por tanto, corresponde a la presencia de calor, por tanto, a la vida, y aquí tenemos el tiempo. La curva de color rojo corresponde al crecimiento del biofilm en la bacteria generando más calor, hasta que finalmente llega a una etapa más o menos de consolidación. Si añadimos los otros dos componentes que forman parte de este apósito, como son el surfactante y el agente que elimina el biofilm, observamos que hay un crecimiento, pero sin embargo hay una ralentización. Si solamente añadimos plata, mejor dicho, a este caso, lo que encontramos es que en esta línea azul ya no quedan muchas. Si añadimos solamente plata, es decir, la línea azul, la curva azul, observamos que hay una ralentización de la formación del biofilm, pero sin embargo sigue todavía en presencia. Por tanto, combinando los cuatro agentes es cuando tenemos la respuesta que buscamos, es decir, el acción antimicrobiano, el agente de limpieza y el agente que elimina el biofilm. Todo ello nos lleva al apósito perfecto. Lo publicamos, conseguimos una patente y por tanto el resultado final era por tanto la combinación de todo esto en un apósito absorbente. Y esto es de carácter comercial, con lo cual no me voy a pasar demasiado tiempo, pero lo siguiente sería, por tanto, demostrar el correcto funcionamiento de dicho apósito. Es muy importante, en este caso, desarrollar un producto en un estudio de laboratorio, en primer lugar, pero luego tenemos que seguir con una fase en la que demostremos que esto funciona en la práctica clínica. Y para ello podemos, por tanto, generar estas jerarquías de grados de importancia en lo que respecta a los datos obtenidos en los estudios clínicos. Uno de los problemas, evidentemente, es que según vamos creciendo en esta estructura jerárquica, evidentemente necesitamos más dinero, más tiempo y evidentemente más dificultad. Es decir, muy pocas personas llegan finalmente a la cúspide de esta pirámide, donde entramos en la fase de metaanálisis, pero probablemente después de 25 años trabajando en esto estamos muy cerca de esta vértice superior de la pirámide. En cualquier caso, lo más importante es determinar que se desarrollen todos los estudios dentro de los factores clínicos que nos interesan, en heridas con biofilm y en heridas sin él. Había gran cantidad de bacterias, como es el caso de todos los biofilms. Había presencia evidentemente de materia muerta y de materia orgánica, y había gran cantidad de exudado. Entonces, según nos vamos subiendo en esta escala jerárquica, poco a poco estaremos cada vez más en lo cierto de que probablemente nos acerquemos más a la práctica clínica cotidiana en seres humanos, no solo en modelos animales. Volviendo, por tanto, al modelo animal, podemos demostrar el progreso realizado en nuestros estudios. Aquí tenemos, por tanto, un modelo validado en animales, donde tenemos en primer lugar la utilización de un apósito solamente con un agente antimicrobiano que permite que el biofilm se mantenga durante los días de tratamiento. Es decir, esta es una herida crónica que no se cura adecuadamente. Esto lo hice utilizando otro de los apósitos que tiene un pequeño efecto sobre la presencia del biofilm, pero sin embargo el progreso no fue perfecto a lo largo de los días. Sin embargo, combinando un agente antimicrobiano, un agente que impide la formación del biofilm y por otro lado un agente de limpieza, observamos que el biofilm desaparece rápidamente y esto permite la curación de la herida en un proceso relativamente rápido. Aquí le he dado la vuelta a la pirámide por cuestiones de tiempo, pero aquí observamos directamente que cuando comenzamos a realizar estos estudios en el año 2004, realizamos la primera publicación preguntándonos directamente si existía o no existía biofilm en las heridas. Aquí tenemos, por tanto, desarrollo teórico. Y ahora estamos en esta fase en la que estamos realizando diferentes estudios en cohortes, estudios de carácter clínico que actualmente están demostrando fehacientemente que el apósito permite una curación más rápida y eficaz de las heridas crónicas. Voy a volver, por tanto, a mis notas. En
en la última de las diapositivas. Sin duda alguna, las heridas crónicas, o la gran mayoría de las mismas, contienen biofilm. El biofilm también impide la cicatrización y la curación de la herida. El biofilm siempre debería considerarse como un agente equivalente a una infección crónica. Es decir, tenemos una infección que tratamos, hacemos lo mejor posible para impedir que esta infección se propague y se disemine. Por tanto, si tenemos una herida crónica, hay que tratarla y necesita un tratamiento positivo. Sabemos que el biofilm no puede eliminarse a través de antisépticos tópicos o agentes antimicrobianos, necesita algo más que antibióticos y antisépticos. El biofilm siempre incrementa el riesgo de una resistencia bacteriana, lo cual es importante, sobre todo ante la resistencia a diferentes tratamientos antibióticos. Y solamente cuando combinamos diferentes sistemas terapéuticos podremos conseguir el tratamiento eficaz. Y el tratamiento eficaz existe ahí a vuestra disposición. Lo que quiero decir con todo esto es que el biofilm puede tratarse y eso implica que las heridas crónicas pueden tratarse y pueden mejorarse. Y que debemos, por tanto, hacerlo. Es un imperativo, no tenemos otra opción. Espero que haya sido suficientemente sencillo y comprensible. Espero que me hayan entendido y si tienen cualquier tipo de pregunta o duda estaré más que feliz de responder a sus dudas. Gracias.